¿Cómo les va, chicos? Tanto tiempo. Bueno, al menos nos podemos encontrar a través de este medio tecnológico. Y a continuación en estos videos va a ser una serie de 3 videos en los que voy a ir explicando y dando las pautas de cómo reconocer cada uno de los recursos explicativos. Bien, así que bueno, los invito. Comenzamos con el video número 1. Muy bien, comenzamos con el video número 1. Vamos a ver los recursos explicativos. ¿Qué son los recursos explicativos y cómo actúan a la hora de leer y entender un texto? Bien, el primer recurso que vamos a ver es la definición. Hay muchas clases de definiciones. Nosotros ahora vamos a trabajar la definición de conceptos. ¿Y qué significa definir o cuándo definimos? Definir es dar un significado, dar el significado de un concepto, mostrar rasgos generales y específicos de ese concepto que vamos a definir. Los profesores generalmente de distintas materias nos piden que encontremos definiciones, pero a la hora de encontrar una definición, a veces se nos hace complicado o llegamos a lugares que no son exactamente una definición. ¿Cómo hacer? ¿Cómo la reconocemos en el texto? Bueno, es muy sencillo. Para reconocer una definición debemos tener en cuenta la estructura de la misma. ¿Y cómo es esa estructura? Bueno, yo tengo un concepto a definir, que es este término generalmente nuevo que me da el profesor y que yo desconozco. Posteriormente, inmediatamente después, no en ese orden. Hago esta aclaración, no necesariamente tiene que seguir este orden, pero sí deben estar los 4 elementos. Como les decía, puedo tener verbos. Si tengo verbos van a estar siempre en tercera persona, singular o plural, él o ellos, o ella, ellos, ellas, siempre en tercera persona, singular, plural, siempre presente y del modo indicativo, porque estoy mostrando ya lo que es esto. En caso de tener verbos, puedo tener el verbo ser, que es el más común. Cuidado con el verbo ser, no siempre va a ser una definición. El verbo ser es el más usado de nuestro idioma. Salvada esta aclaración, puedo tener el verbo ser, significar, designar, llamar, entre otros. También puedo tener una definición con un concepto y 2 puntos, o entre paréntesis y guiones. Y hasta acá, ¿tengo la definición? No. Tengo que ver estos 2 aspectos que se señalan a continuación y que son los que me van a dar la pista de que estoy ante una definición. El primer elemento es la generalización. Y en la generalización yo veo dentro de todo este mundo que me rodea en qué porción, en qué parte voy a ubicar este concepto a definir. A ver, supongamos, vamos con algo muy muy sencillo. Yo soy de otro planeta y no sé lo que es una lapicera, ¿bien? Entonces mi concepto va a ser lapicera. Entonces yo digo, bueno, la lapicera es, para la generalización voy a ver en qué porción del mundo se encuentra la lapicera. ¿Es un ser vivo? No. ¿Es una clase de palabra? No. ¿Es una ciencia? Tampoco. ¿Es un momento histórico o una era geológica? Menos. ¿Qué es? Es un objeto. ¡Oh, fantástico! Pero si yo defino y les muestro esto, que es un auricular, no es una lapicera, y sin embargo es un objeto, y son objetos tecnológicos. ¿Dónde voy a tener en sí misma a la definición? Acá, en las descripciones, donde se me van a mostrar todas las características de este concepto. Bien, recapitulando, ¿cómo reconocer una definición? Muy sencillo.
deben estar presentes los 4 momentos: el concepto, verbo, dos puntos, paréntesis, guiones, pero sobre todo la generalización, es decir, en qué parte del mundo ubico este concepto y las características del concepto definido. Muy bien, ustedes acá abajo pueden ver que yo elegí a la biología como ejemplo para armar distintas definiciones porque sé que es una definición que ustedes ya han visto y manejan. Ahora, recién les dije que hay distintos tipos de definiciones, hay muchas clases. Nosotros únicamente vamos a estudiar la definición de concepto y la etimológica, así que vamos, los invito. Muy bien, acá estamos con la definición etimológica. Cuando hablamos de definición etimológica, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos. La definición etimológica es aquella que nos va a decir de dónde proviene la palabra, si es de raíz latina, griega, árabe, germana, etc. En algún lugar la palabra se formó. Puede ser una palabra, una única palabra, o puede ser el producto de 2 o más palabras. Bien, entonces la definición etimológica, como les decía, nos va a decir cuál es el origen de ese término y qué significa cada parte o la palabra en sí misma. ¿Cómo hacemos para identificarla? Es muy sencillo. Veamos acá un ejemplo con la palabra ejemplo y lo vamos a leer. La palabra ejemplo proviene del latín exemplum, ejemplo, modelo, prototipo, ejemplar. Palabra formada por el prefijo ex, que significa desde procedencia, y la raíz del verbo emere, tomar, obtener, también comprar y ganar. Un exemplum es algo que se ha extraído o tomado de un grupo para que sirva de modelo. Acá tenemos un ejemplo de definición etimológica. Otro sería este que apareció acá a continuación. Geometría, la palabra geometría. Esta palabra está compuesta de 2 palabras griegas. Geo, que significa tierra, y metría, que significa medir. Así vemos cómo la definición etimológica nos lleva al origen de la palabra y su significado primero. Bien, es una forma de definir y bueno, acá tenemos que hacer entonces un pequeño repaso. Las definiciones, hay muchas clases de definiciones, nosotros vamos a ver únicamente 2. La de conceptos, que la reconocemos por la estructura, y la etimológica, que la reconocemos porque nos lleva a la raíz de la palabra, de dónde provino, si es del latín, del griego, etc. Muy bien, continuamos entonces con los recursos explicativos en el video número 2.